Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 en la mañana. Estamos en la última hora de nuestro espacio de noticias. ¿Cómo ha avanzado la mañana? Hace frío en la capital, el cielo nublado a esta hora, pero no llueve en el distrito metropolitano de Quito. Hablemos de lo que pasa en la Asamblea Nacional. La presidenta Guadalupe Llori, desde la semana anterior, primero en los 2 hilos de tweets que publicó la semana anterior, y entiendo que el día de ayer se publicó un video con una declaración de ella, habla de intentos de desestabilización contra su condición de presidenta de la legislatura y también contra la integración del CAL y de las propias comisiones legislativas. Guadalupe Llori ha hecho señalamientos directos contra legisladores de la bancada de Pachacuti y está claro que en esa bancada hay unas divisiones, hay unas posturas. Tenemos entiendo que 9 o 10 legisladores que se autodeclararon como rebeldes hace algunas semanas, justamente generaron esa declaración de prensa en ese sentido. Uno de ellos es el asambleísta Mario Ruiz, que está con nosotros aquí en nuestro espacio. Él representa el movimiento Pachacuti. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos miran, nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Un abrazo para el pueblo ecuatoriano. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Hay o no la intención de destituir a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional, asambleísta Ruiz? Hay la intención de evaluar lo que ha hecho el CAL, no solo la presidenta, los vicepresidentes y los miembros del CAL, los vocales. Evaluar conforme a lo que establece la normativa legal. Hablan de desestabilización, de conspiración. Conspirar es cuando se reúnen 2 o más personas para planear algo malo en contra del soberano, en contra del pueblo. Los fueros legales, por afuera de la ley. Aquí la ley, en el artículo 18, prevé que que en cualquier momento que el Pleno de la Asamblea Nacional crea conveniente, con una mayoría absoluta, conformar una mayoría multipartidista o pluripartidista. Una comisión. Una multipartidista que realice un informe en 30 días y presente al Pleno de si cumplieron, no cumplieron con las funciones que les encomendaron, con la ley, con las decisiones del Pleno, todos los miembros del CAL. Y el Pleno tendrá la decisión de discutirá y aprobará ese informe o no aprobará ese informe. Eso, ¿dónde está lo malo? O sea, y si fuera desestabilización, es cuando está estable algo, pues. Todos los ecuatorianos somos testigos de que efectivamente la Asamblea Nacional no ha cumplido pues con sus expectativas o con las expectativas de ser ese contrapeso debido que tiene que haber en todo Estado democrático, contrapeso de los otros poderes del Estado. Nos hemos cansado los ecuatorianos de tener asambleas como patios traseros del Carondelet. Durante los últimos 14 años, eso era lo que criticaban quienes están hoy en el gobierno también, de que había asambleas que alzaban la mano cuando el Poder Ejecutivo les mandaba que alcen la mano o bajaban cuando les decía que bajen la mano, que no llamaban a ministros a fiscalizar, que no destituían o no censuraban superintendentes como lo hicimos el día de ayer. Eso es lo que se cansó el pueblo ecuatoriano, de eso está cansado, eso es lo que no quiere el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere una asamblea que sea el contrapeso, el legislativo, ese legítimo primer poder del Estado que tiene que haber. Asambleísta Ruiz, buenos días. ¿Qué implica evaluar lo que ha hecho el CAL? ¿Qué es lo que puntualmente ustedes, que están impulsando este proceso, están observando respecto de la actuación del CAL? Bueno, de nuestro lado, a ver, tenían que calificar la derogatoria de la ley tributaria. Hay una propuesta por parte de nosotros de un proyecto de derogatoria de esta ley de reforma tributaria que hoy afecta a millones de ecuatorianos y que nos está llevando y nos va a llevar a crear más miseria para el pueblo ecuatoriano. Nosotros fuimos los proponentes de archivar esa ley, no de informe de minoría, mayoría, no, archivar la ley. Y cuando propusimos eso, hubo bancadas que se abstuvieron y permitieron que pase por el ministerio, por el decreto ley. Hoy nosotros proponemos una derogatoria y les permitimos que se reivindiquen esas bancadas. A ver, apoyemos la derogatoria. Y en el CAL salen que aunque no se puede, si se puede, que el informe de la unidad técnica legislativa, no calificamos ni si calificamos. Le pedimos a la Corte, le mandamos al Pleno de la Asamblea Nacional para que ellos pidan que se consulte a la Corte Constitucional una interpretación del artículo 140 de la Constitución. O sea, eso no dice la ley, pues. Solo como un ejemplo. Como otro ejemplo, varios puntos
trascendentales para el país que se tienen que tratar, como por ejemplo la fiscalización del Banco del Pacífico, como por ejemplo lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, relegados, puestos después, ojalá puestos en el último punto del orden del día, como lo que pasó ayer. Ponen después de un juicio político de más de 8 horas, más puntos del orden del día, y el tema de la derogatoria de la ley tributaria al último del punto del orden del día. ¿Acaso eso no nos damos cuenta los asambleístas? Pero es potestad de la presidenta de la Asamblea establecer un orden del día. Así es, y eso es lo que estamos viendo, pues. O sea, eso es lo que está haciendo la presidenta de la Asamblea Nacional. Poner en el orden del día y en la agenda lo que le conviene al presidente de la República. Que no se vaya a tratar en todo caso. En su momento tiene que tratarse. Tendrá que tratarse, pero nosotros tenemos que evaluar esa actitud, pues. Y es nuestra potestad como pleno. Es una actitud deliberada de la presidenta, usted está denunciando eso, una actitud deliberada de la Asamblea de priorizar unos temas, los temas que le convienen o que necesita el Ejecutivo, en lugar de aquellos que el Legislativo está planteando a través de los asambleístas. En efecto, ustedes lo han dicho, usted lo ha dicho. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que hemos vivido y eso es lo que se evidencia en todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea no está, por ejemplo, cumpliendo con... Le pregunto a asambleísta Mario Ruiz, con el plan o con la agenda legislativa que previamente había sido consensuada con las bancadas legislativas. No, vea, en octubre de 2020 se llevó una sesión en la cual se iba a conformar una comisión de revisión de concesiones mineras. Esa sesión fue suspendida el 12 más o menos de octubre, por ahí, mediados de octubre de 2010. La ley dice que una sesión no puede estar suspendida más de un mes. Eso dice el artículo 129, tercer inciso. ¿Sabe cuándo le pusieron? Después de 4 meses, por insistencia nuestra. ¿Ya? ¿Eso no es vulnerar la ley? Eso pregunto. Entonces, a ver, si la presidenta tiene la potestad de poner sí tiene la potestad de poner en el orden del día, pero tiene que cumplir esto, la ley. Nosotros hemos sugerido en muchas ocasiones que se modifique el orden del día con las firmas de respaldo que dice la ley, que se modifique el orden del día y que se ponga como segundo punto del orden del día tal punto. No, se pone al último, por encima de la decisión del Pleno. Y hoy más que nada vamos a darles una muestra más al Ecuador. Vamos a disponer de como Pleno de la Asamblea Nacional al CAL que califique la derogatoria de la ley tributaria. Vamos a ver si cumplen. Vamos a ver quién cumple y quién no cumple. Entonces, una cosa es cumplir con su labor y otra cosa es ponerse a las órdenes del Ejecutivo. Nosotros somos el Legislativo, un poder distinto al Ejecutivo. Asambleísta Ruiz, aquí me quiero detener muy brevemente y analizar el tema de la derogatoria de la reforma tributaria. Digamos que en efecto se da paso, el Pleno se pronuncia en ese sentido, existe el trámite como tal de la derogatoria. No resulta, y le consulto yo, hasta cierto punto demagógico pensar que puede derogarse la norma cuando, esto ya lo hemos hablado antes en este espacio, cuando finalmente eso tiene que pasar al Ejecutivo y el Ejecutivo no daría pie a que se eche abajo una ley que es del propio Ejecutivo. O sea, lo más probable es que el Ejecutivo lo vete totalmente. Exactamente. ¿No? Eso es mejor, hacer esto es mejor que no hacer nada, que quedarnos callados y permitir que pase. Nosotros estamos luchando, hemos demandado la inconstitucionalidad de la ley también en la Corte Constitucional. Presentamos la moción de archivo, presentamos un proyecto de derogatoria. Le queda constando al pueblo ecuatoriano quienes luchamos precisamente por defender sus bolsillos y quienes están luchando por defender los bolsillos de los banqueros, de las empresas transnacionales mineras, petroleras y de telefonía celular y de los tenedores de los bonos de la deuda externa. Ayer es una muestra más. Ayer se le destituyó a la superintendenta de bancos. ¿Quiénes votaron a favor de la superintendenta de bancos o se abstuvieron? Revisen quiénes fueron, pues. Entonces aquí, que la bancada de Pachacuti está dividida, no está dividida. Hay 5 asambleístas, sí, que efectivamente están votando para favorecer intereses de la banca, para favorecer intereses de las transnacionales y de los tenedores de los bonos de la deuda externa, que es los intereses que está defendiendo este gobierno. Acá nosotros nos hemos confluido y se siguen juntando voluntades, no solo de Pachacuti, de otros sectores también, de UNES, del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, de todos los sectores que quieran. Si usted me dice que hay 5 legisladores que están votando de otra manera, entonces sí está dividida la bancada. O sea, ¿qué pasa con nosotros? 20, me parece. Son 25, ¿verdad? Nos estamos ya
Los otros 20 están unidos. Nos estamos porque, digamos, consolidando. habían los 10 eran, ustedes se autodenominaron rebeldes, yo no les he calificado, ustedes se autocalificaron como rebeldes el día que se presentaron con Mireya Pazmiño, usted y otros legisladores se autocalificaron como rebeldes. Hay más aparte, o sea, ya no son solo 10 rebeldes, Ya son no, más. ya no, y no- o los rebeldes son los 5. Y no es nada malo, es rebelde. Rebelde fue Bolívar, rebelde fue Alfaro, rebelde fue Sucre, Eugenio Espejo, Rumiñahui. Rebelde con este sistema opresivo, rebelde con este sistema machista. Rebeldes con eso es lo que somos, no con ninguna persona en particular. Y si alguien quiere conservar este sistema socioeconómico basado en el extractivismo minero y petrolero y sin pensar en otras alternativas como la agricultura y el turismo, vamos a seguir siendo Yo cometí rebeldes. una imprecisión hace minutos, dije 25 y es 27. Ustedes siguen siendo 27 en Pachacuti, ¿verdad? Nosotros... Nadie se ha ido de la bancada. No, sí. Hay un asambleísta que renunció a inicios, el asambleísta Omar Ceballos, y Ya. quedamos 26. Luego, el asambleísta Bruno Segovia también se va. Pero hoy... Ya, entonces son 25. Son Ya, 25. ok. Dentro de esta línea, nosotros no hemos dicho, vea, nosotros vamos a hacer 9, vamos a hacer 10, vamos a hacer los que quieran ser y que quieran enfrentar este extractivismo salvaje y estas privatizaciones delincuenciales. Hay una alianza con el correísmo, con UNES y con el Partido Social Cristiano para intentar, insisto, y le quiero insistir en la primera pregunta, para intentar destituir a Guadalupe Llori y poner otra persona, tal vez. Entiendo que por la última reforma a la ley orgánica de la función legislativa le corresponde a Virgilio Saquicela Como primer asumir vicepresidente. la presidencia como primer vicepresidente. ¿Hay ese plan? El plan Asambleísta. es evaluar, y voy a recalcar una vez más. El plan no es sacar a Guadalupe Llori. Es evaluar, si ahí, dentro de esa evaluación, se determina que la presidenta, el vicepresidente, la otra vicepresidenta, los miembros del CAL incumplieron la ley de la función legislativa y hay que destituir, pues eso será. Y si dentro de ese informe consta que no, que han cumplido con su ley, con la ley, que han cumplido con los parámetros que están establecidos por el Pleno, hay que aplaudirlos, pues hay que aplaudirlos. O sea, aquí no hay cucos que quieren desestabilizar, eso es actuar calladito. Nosotros hemos propuesto al pueblo ecuatoriano y a los asambleístas de manera pública, encima de la mesa, a ver, vamos conformando una comisión que evalúe la actitud del CAL y que le devuelva a la legitimidad que tiene que tener la Asamblea Nacional en ser ese primer poder del Estado que cuida los intereses de la mayoría de ecuatorianos, no cuida los intereses de un gobierno que está imponiendo políticas públicas dañinas para la mayoría de los ecuatorianos. Y en este intento de evaluar asambleísta, en efecto, se está conformando, como se dice, esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Esta facción de Pachacuti está estableciendo algún tipo de alianza con UNES, por ejemplo? Aquí, desde hace rato que nosotros confluimos en votaciones y hemos confluido con UNES, hemos confluido con socialcristianos, con la izquierda democrática. Esta semana todo el tiempo confluimos con nuestros propios compañeros. Ayer se votó en contra de la moción de Juan Fernando Flores para sancionar el tema de la expresidenta de facto de Bolivia. Ahí votamos con los compañeros de Pachacuti. O no votamos la semana pasada todos los compañeros de Pachacuti para que se cree una comisión ocasional que revise concesiones mineras y petroleras, y quienes se juntaron allí para no votar, no apoyar eso, fueron el correísmo y el gobierno. Y algunos que otros de Pachacuti, 2 creo de Pachacuti, y ayer 5 de Pachacuti. La presidenta de la Asamblea votó abstención en el juicio político para que no le sancionen a la superintendenta de bancos. El jefe de bloque, Rafael Lucero, votó abstención por lo mismo. Y 2 asambleístas más de Pachacuti. Entonces eso, ¿a dónde nos conduce? Pero bajo esta lógica asambleísta, ¿ustedes de alguna manera han señalado a la presidenta Llori de actuar con el gobierno? Bajo esto que usted está señalando, el hecho de coincidir en votaciones con una u otra bancada no los hace, pues, de alguna manera necesariamente afines a esas bancadas o aliados de esas bancadas. Una cosa es que votemos para tener los votos por cualquier motivo, y otra cosa es ponerme a disposición de la agenda del gobierno, permitir que pasen política, no poner en el orden del día la reforma a la ley tributaria. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que se tope, no quiere que se hable. ¿Cuándo vamos a poner eso? Si ayer se suspendió la sesión y estaba en el punto 6º que se trate ese tema. ¿Cuándo? Esa es la sesión que se va a reanudar para el jueves, No, a las 7 de la señor. noche. ¿Cuál es? Hay una convocatoria para jueves a las 7 de la noche. Le cuento. No sé si usted... Sí, es otra, a ver. Pero ahí está un proyecto de resolución que usted ha planteado, me parece. A de las esas 2 de la convocatorias. tarde es lo mío. Espérese.
Ah, no, sí, a las 7 de la noche. Eso le digo. Claro, 7 de la noche. Yo estoy tanta Claro, dice, sesión. proyecto de resolución que dispone de forma inmediata la reanudación de las sesiones del Pleno que al momento se encuentran suspendidas con la finalidad de evacuar el debate de temas sensibles e importantes para el país y evitar que el CAL archive la derogatoria de la reforma tributaria. Ese es el proyecto de resolución que usted planteó. Hay otro proyecto del que se iba a tratar ayer, que era presentado creo por el asambleísta Pavel Muñoz, que tenía que ver con ese tema, ¿ya? Y hay la resolución del CAL que emiten diciendo que se ponga en conocimiento del Pleno para que el Pleno resuelva si pide a la Corte Constitucional la interpretación o no pide la interpretación. Entonces, vean lo que nos obligaron a nosotros a presentar un cambio del orden del día, exigiendo a la presidenta de la Asamblea Nacional que ponga en el orden del día temas cruciales: venta del Banco del Pacífico, CPCC, el tema de la ley de reforma tributaria, comisión ocasional para revisión de concesiones mineras. O sea, nos obligan a pedir cambios del orden del día para que pongan en el orden, a tratar, a discutir estos temas. ¿Por qué? Porque si no nos ponen a tratar un montón de cosas que en realidad pueden ser importantes, pero no son prioritarias actualmente en esta coyuntura para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo va a actuar asambleísta en esta intención de conformar esta comisión? Se decía entre pasillos que podría ser un tema que lo pongan para este día jueves a propósito de las sesiones que están convocadas. ¿Cómo lo están trabajando? Uy, entre pasillos se dice inclusive que desde que compran votos y venden votos los asambleístas y que han comprado votos, y nosotros sacamos un comunicado que, por ejemplo, la asambleísta Anabel Cordero, que anda denunciando por allá, por acá, que dice que han comprado votos, que ponga los nombres de quiénes son los asambleístas que han comprado los votos. Claro, lo ha señalado usted directamente ligado con el tema de las mineras. Así es, ¿quiénes son? Una recibera. Una recibera hecha por ellos mismos, un cuaderno hecho por ellos mismos. Entonces, vamos a ver, presente los nombres. Los asambleístas de Creo eran 12, hoy ya son 27. ¿Cómo es que se pasaron para allá? ¿Qué pasó? Que por el proyecto político de Lazo es que se pasaron, les gusta tanto el proyecto político del presidente Lazo, por guapos se pasaron para allá. A ver, ¿qué pasó allí? Presente los nombres de qué asambleístas compraron votos, venden votos. Eso es lo que pedimos nosotros. Y segundo, nosotros que dicen pasillos que se va a presentar, andan nerviositos. Insisto en mi pregunta en este sentido, asambleísta. ¿Van a presentar una moción de cambio del orden del día para poner este tema sobre la mesa de debate? Yo voy a presentar una moción de cambio del orden del día para el día de mañana. Sí, señor. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Pleno de la Asamblea le exija a la asambleísta Ana Belén Cordero que exhiba los nombres de lo que denuncia ella en medios de comunicación y denuncia que entre pasillos que no puede dar nombres, que exhiba, que denuncie lo que dice que hay plata de narcotráfico en Pachacuti, en el Partido Social Cristiano. Son acusaciones gravísimas. Ya tiene que tener las pruebas para decir eso, no se puede soltar la boca así porque así. Entonces, el Pleno de la Asamblea tiene que llamarle a un asambleísta que está desacreditando a la institucionalidad de ese órgano legislativo a que haga lo que tiene que hacer. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, tiene que fiscalizar. Y si no, no solo andar con el cha. Entonces, eso vamos a proponerle. ¿Y sobre la conformación de la comisión multipartidista? Eso tendremos que comenzar. Está propuesto, nosotros hemos hecho la sugerencia públicamente. Aquí no hay conspiración. Públicamente, aquí que han estado calladitos para destituirme, para tomar. No, señor. Aquí estamos proponiéndole al país. Hagamos una comisión que evalúe la actuación de las autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para enrumbar esta Asamblea Nacional que necesita que responda a la demanda del pueblo ecuatoriano. Ser el contrapeso debido de los poderes del Estado, no ser el patio trasero de Carondelet ni apéndice de Carondelet. Esta Asamblea Nacional necesita darle esa esperanza al pueblo ecuatoriano de que efectivamente sí puso aquí en la Asamblea Nacional a gente que va a luchar por sus bolsillos, por sus intereses. La asambleísta Ana Belén Cordero en su cuenta Twitter publicó ayer: acabo de presentar ante la Fiscalía relevante información sobre actividades de minería ilegal en Buenos Aires, Salomón y Portobelo y su vinculación de miembros y exmiembros de la Asamblea Nacional, y ahí aparece una recibera. Y por ejemplo en las redes dice: Ana Belén Cordero versus Mario Ruiz, la asambleísta de gobierno denuncia que el legislador de Pachacuti que estaría metido en el relajo de la minería ilegal de Buenos Aires. Eso publicaron los colegas de La Posta. Dice: Ana Belén Cordero denunció una posible vinculación del legislador Mario Ruiz y otros exfuncionarios con la minería ilegal de Buenos Aires. Ahí aparece un cuaderno que dice Orocaixa arriba, ahí aparece su nombre, supuestamente. Hay una carta a la fiscal.
donde justamente pide una investigación. ¿Cuál es su respuesta sobre esta denuncia? Que ya la presentó la Fiscalía, asambleísta Ruiz. Esa denuncia la presentaron hace 4 meses los abogados de la empresa Han Rine, el abogado Emiliano Donoso. O sea, no es una denuncia nueva. No es una denuncia nueva, que estamos vinculados con minería ilegal. Vea, en Buenos Aires, la empresa Han Rine ha denunciado a más de medio pueblo por minería ilegal, delincuencia organizada, tráfico de influencias, obstrucción ilegal de vías públicas, sabotaje. Y dentro de esa denuncia también me pone a mí. ¿Por qué? Porque denunciamos que la empresa obtuvo esta concesión con algunas irregularidades como consta en el informe de Contraloría que está hecho ahí. ¿Por qué? Porque les denunciamos que aquí presentaron una acción de protección en la cual se entró la causa directamente sin sorteo a un juez. Hicieron una audiencia sin tomar en cuenta al legítimo contradictor y dictaron una sentencia para que la empresa utilice a la Policía Nacional, nuestra policía, le utilice como guardia privada y arremeta contra Buenos Aires. Esa es la lucha que nosotros hemos vivido y que hemos hecho allí. Y ahora eso presentaron los abogados de la empresa Han Rine, la empresa que trae gente para acá a las marchas cuando convocó el gobierno. ¿Usted no tiene nada que ver con actividades de minería ilegal? De ninguna manera, pueden revisar lo que sea. Nunca he estado en Buenos Aires antes de ser asambleísta, nunca. Ya, ni cuando, ¿Y siendo legislador? Siendo legislador, claro, pues que tuve que ir a exigir, a ver que no se maten entre los trabajadores de la empresa Han Rine y el pueblo de Buenos Aires. Porque la empresa Han Rine quiso entrar ahí, utilizando a sus trabajadores como carne de cañón, enfrentando con el mismo pueblo. Y eso iba a haber. Presenté una petición de medidas cautelares en Imbabura y que fueron concedidas para que efectivamente eso no pase. Asambleísta Mario Ruiz, usted nos ha aclarado, ha dicho, lo que estoy proponiendo es que se evalúe la actuación de la presidenta. Usted nos dice contundentemente que la intención es destituir a Guadalupe Llori. Le pregunto, ¿hay la intención en cambio de reorganizar el CAL, el Consejo de Administración Legislativa? Hay la intención de que si es que ha incumplido sus funciones, tienen que irse. Puede ser Darwin Pereira, el asambleísta que coincide que es de Pachacuti, sí, y de este grupo. Puede ser, si él ha incumplido sus labores, tiene que irse. ¿Y quiénes, quiénes deberían salir? Los que hayan incumplido sus funciones, eso no podemos decirlo. Tiene que hacer el informe la comisión ad hoc. Entonces ¿cómo puedo anticiparme a decir quién ha incumplido sus funciones si no hay el informe? Entonces, cuando haya el informe y diga quiénes han incumplido y quiénes se han cumplido, o todos han incumplido, o nadie ha incumplido la ley y deben quedarse, perfecto, ahí estarán los votos, pues. Pero una cosa es eso, y otra cosa muy distinta a querer poner en la cabeza de la gente de que ya hay conspiración, de que hay golpismo, de que los anarquistas, de que ya le van a tumbar al presidente de la República por pedir evaluación acá. Cuando hacen en el Consejo de Participación Ciudadana una mayoría y sesionan sin ley que les ampare y le tumban a la presidenta sin ley que les ampare y le tumban al vicepresidente y ponen otro, ahí sí toca respetar la institucionalidad, allá ellos. Nosotros no nos metemos según el presidente. Pero ahora que se pretende evaluar con la ley en la mano la labor de las autoridades de la función legislativa, ahí sí todos nerviositos y preocupados. Vean, solo les pongo esta idea en la cabeza. ¿Cómo así el que más ha salido a defender a Guadalupe Llori ha sido el gobierno de la República? ¿Cómo así? ¿Cómo así ni Pachacuti ha sido el que ha salido a defender? ¿Cómo así? ¿Qué interés tiene de que esté allí la compañera Guadalupe Llori? Eso nomás tiene que pensar el pueblo ecuatoriano y darse cuenta de que aquí, los legisladores que estamos en esta línea, lo que queremos es simplemente enrumbar bien el legislativo y lo que queremos es caminar hacia un país distinto del que nos quieren llevar las autoridades que ahora están en funciones. Y con esto termino. Fue un error haber elegido a Guadalupe Llori. Ustedes... Yo siempre creo que no hay que arrepentirse de lo que se hizo, sino de lo que no se hizo. Pero le pregunto, ¿están arrepentidos? Bueno, Jesús eligió a Judas y vieron lo que pasó. Eligió a Pedro y le negó 3 veces. Jesús, que es Jesús. A veces se cometen equivocaciones. Nosotros, ¿se equivocaron? Una compañera de 22 años de militancia, con toda la trayectoria, jamás pensamos que iba en la presidencia de la Asamblea Nacional a ponerse a las órdenes del Ejecutivo. Correcto. Mario Ruiz, gracias por el tiempo, muy amable. El asambleísta de Pachacuti, Mario Ruiz, aquí en la primera hora por Sonorama, hablando de la situación política
de la Asamblea Nacional. 8:31, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.